Soy Ramón Ulloa, periodista de Canal 13 y también de Tele 13 Radio. Bueno, la formación, sin duda, la formación y la conciencia de la responsabilidad que puede provocar aquello, si es que está trabajando en un medio, y más aún si es un medio tradicional. O sea, subir cosas, contenido a redes sociales, obviamente es muy divertido, también muy útil. Pero no, si no hay una relación de un trabajo formativo detrás, puede también no tener un respaldo de verificación, de una responsabilidad mayor, de a quién responder también, a quién reclamarle. Por lo tanto, cuando uno trabaja en un medio, subir contenido sabe la trascendencia que puede tener. Porque es cuestión de verlo en la práctica nomás. Si alguien sube un video, se viraliza, sí, se vuelve muy popular, pero por lo general cuando ya se viraliza un montón de veces, nadie sabe cuál es el origen exacto. Por lo tanto, queda en el anonimato aquella persona. Habría que hacer un largo seguimiento para ver quién fue el autor de ese contenido. Sin embargo, cuando es un medio el que lo sube, está firmado y eso le da una autoría y de inmediato una responsabilidad a quien se le atribuye ese contenido. Entonces, la repercusión que pueda tener es notable. A mí me parece que es un desafío. No, yo lo veo, yo no dramatizo de ello y lo entiendo perfectamente. Estamos en otro momento y por lo tanto cerrar los ojos ante eso sería sencillamente tratar de tapar el sol con el dedo. Es lo que hoy día existe y yo creo que más que llorar sobre la leche derramada, lo que hay que hacer es trabajar para incorporar ese mundo también a un mundo más tradicional de la televisión. Y en eso yo creo que se está trabajando. La manera de que la televisión siga y subsista a ello no es verla como un enemigo ni como una amenaza, sino que como un aliado, sabiendo las características propias que tiene uno y otro, evidentemente. Por ejemplo, eh, en cuanto a las redes sociales, nunca la televisión va a tener la misma velocidad que las redes sociales en colocar un video, por ejemplo. No porque no pueda técnicamente hacerlo, sino que porque editorialmente su responsabilidad es otra. El proceso de verificación de ese contenido hace que necesariamente lo haga más lento que cualquier otra red social. Y a veces la verificación es imposible de hacerla. Entonces el video no puede subirse sin esa verificación. Pero el lenguaje que hay en las redes sociales es una cuestión que la televisión, por ejemplo, tiene que adoptar para llegar a esos nuevos públicos. Si hay una creciente audiencia en esos sectores, es porque también es llamativo por distintas razones. Tal vez también es llamativo por el formato, tal vez es llamativo por la horizontalidad del mensaje, tal vez es llamativo y atractivo, no sé, por lo lúdico que resulta. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que la televisión tiene que aprender, tiene que no demonizar, sino que tiene que valerse de ellas también para transformar su mensaje. El periodismo televisivo creo que hoy día es colocar las cosas en contexto. Porque si bien la gente dice que se informa por las redes sociales, esa es una aseveración que yo creo que es cierta en cierto sentido. Porque a lo mejor lo que sabe y se entera por las redes sociales son titulares de cosas. Se conoce hechos aislados y no conexos, eh, sin contextualización. Entonces puede que tú sepas qué sucede, pero no sepas explicar por qué sucede. Puedas ver un video y decir, sí, sí, yo lo vi, lo he visto un montón de veces y lo vi 4 o 5 horas antes de que lo dieran en la televisión.
pero tal vez si tú le preguntas cuál es el contexto de eso, qué explica eso, por qué sucedió eso, seguramente a lo mejor no lo sabe, o a lo mejor ves una cuña, o un eslogan, o parte de un video que te da referencia o te remite a lo que pudo haber ocurrido, pero no sabes la historia completa. Es como el fragmento de una película, es la escena de una película muchas veces, pero no es la película completa. Entonces creo que el rol allí es justamente tener la película completa para entender eso, en la dimensión que tiene. Y no de repente quedarse solamente con el titular, quedarse solamente con la cuña o quedarse solamente con la imagen. Y esa es una pega que necesariamente es una pega que tienen que hacer los medios siempre. Siempre tienen que hacer los medios. Antes, ahora y en el futuro. Desafiado más o menos por las nuevas tecnologías. Pero tiene que hacerlo siempre. No puede abandonarlo. Es su rol. No puede renunciar a ello, aunque sea criticada por ello y sea acusada de ser más lenta, pero eso es lo que le hace la diferencia. Bueno, que el lenguaje audiovisual es maravilloso, que el lenguaje audiovisual es una forma de contar y de narrar historias que a los que trabajamos en eso siempre nos enamora, nos hace medio adictos a aquello. eh, Porque es como, no sé, tal vez yo lo asumo como tal vez un cineasta que hace una película, eh, no sé, un escritor que escribe un libro. Uno hace ciertas como obras, y cuenta historias. Y contar historias, narrar historias y con imágenes, es una cosa muy entretenida, muy adictiva también, como decía al principio. Pero implica también una enorme responsabilidad, por la penetración que tiene la televisión, porque sigue siendo el medio masivo y gratuito, aunque hoy día las redes sociales evidentemente sean una gran competencia con ella, pero insisto, como decía antes, no una amenaza. Por lo tanto, yo creo que el desafío incluso de las nuevas generaciones está en encontrar un equilibrio entre esos mundos. ¿Ah? Los que venimos no de la era digital, que ya tenemos más años, eh, tal vez lo vimos al principio como con desdén, como una amenaza, incluso hasta despectivamente, porque tal vez no lo conocíamos, no lo comprendíamos y lo veíamos como una amenaza cierta. Con el tiempo uno, como todas las cosas en la vida, uno empieza a incorporarla a su vida diaria y se transforma en algo natural. Entonces, para los que son nativos en este mundo más digital, tal vez les es más fácil poder encontrar el camino de comunicación entre ambos. Entonces yo llamaría a la gente que estudia periodismo, que le gusta la televisión, a buscar esos caminos de encuentro, a hacerse de las redes, de la tecnología, en bien de una información de calidad que significa entregar visión, entregar contexto, que en definitiva lleve a comprender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. Si de eso al final se trata. El rol del periodismo siempre va a ser un rol social, eminentemente, y no una satisfacción solo personal, de un gusto de aparecer un segundo más en televisión, ser un poco más conocido, o tener, si estás en las redes sociales, tener más like para hacerte más reconocido o famoso. Tiene que tener un sentido más profundo que solamente eso, que en definitiva es el origen mismo de esta pega, que uno trabaja para el resto, no trabaja para uno.